Mi esposo me dijo que sus hermanos estaban muy enfermos, así que salió apurado para llevarles medicamentos. Decidí darles una sorpresa. Preparé algunas cosas y fui hasta allá sin avisar. Pero cuando entré a la casa en silencio, no pude creer lo que vi. Me llamo Regina, tengo 70 años, y solo ahora, después de tanto silencio, he encontrado el valor para contar lo que viví aquella tarde que dividió mi vida en dos. No porque hubiera violencia, ni porque hubiera gritos ni peleas, sino porque a veces la mayor ruptura ocurre en el silencio, en el instante en que comprendemos que ya no sabemos dónde estamos. Lo recuerdo como si fuera ayer. Una mañana tranquila, un cielo despejado, el aroma del café que preparé temprano mientras mi esposo, Heraldo, paseaba por la casa con un nerviosismo que no había visto en años. Me miró con genuina preocupación, con el ceño fruncido, las manos inquietas y el teléfono pegado a la oreja. Al colgar, dejó escapar un profundo suspiro. Mis hermanos parecen estar muy mal. Necesito ir ya para allá a tomar unas medicinas que me pidió Marcos, dijo, ajustándose el abrigo como si se preparara para una tormenta. No sospeché nada. Durante las 5 décadas que convivieron, Heraldo siempre había sido un hombre íntegro, dedicado a su familia, especialmente a sus hermanos, con quienes mantenía un vínculo casi paternal. No era raro que saliera corriendo cuando alguno de ellos lo necesitaba. Se fue tan rápido que incluso olvidó el pan que había pedido llevar, y me quedé allí, viendo cómo se cerraba la puerta, con esa extraña sensación que a veces uno tiene y no puede explicar. Intenté ahuyentar la sensación preparando café como siempre me había gustado, fuerte, aromático, llenando la cocina de calor. Lavé los platos despacio, escuchando las viejas canciones de la radio que me acompañaban desde que bailaba con Heraldo en las fiestas de la ciudad. La vida parecía seguir a un ritmo familiar, pero poco a poco, algo dentro de mí empezó a inquietarme. Quizás era una preocupación genuina, quizás era solo anhelo, o quizás esa sensación silenciosa que acompaña a toda mujer que ama, la intuición. Después de unas horas, decidí hacer algo sencillo, casi inocente. Pensé, si sus hermanos están tan mal, puedo preparar algunas cosas para ayudarlos. Recogí fruta, preparé un caldo ligero, preparé compresas y preparé con cuidado una bolsita. Siempre me ha gustado servir, cuidar y estar presente. Era mi forma de demostrar cariño. Cuando terminé todo, miré la mesa llena y me sentí orgullosa de la sorpresa. Imaginé sus caras al verme llegar sin avisar, lista para ayudar. Sonreí para mis adentros. A veces, los pequeños gestos alegran el día. Agarré mi mochila, cerré la casa con llave y decidí ir caminando. Estaba cerca, a solo unas cuadras. Una calle tranquila bordeada de árboles viejos que siempre se mecían como si nos saludaran. El viento era suave y traía ese olor a tierra húmeda de la lluvia de la noche anterior. Mientras caminaba, recordé viejas historias de los años en que Heraldo y sus hermanos vivían juntos en una pequeña casa, siempre apoyándose mutuamente. Él los admiraba tanto, los cuidaba con cariño. Quizás por eso me conmovió pensar que estaba haciendo algo bueno. Llegué frente a la casa donde vivían los hermanos. Parecía demasiado silenciosa. Las ventanas estaban cerradas y las pesadas cortinas ocultaban el interior. Sentí un ligero escalofrío, pero seguí adelante. Toqué el pomo de la puerta, que estaba abierto. Extraño. Normalmente cerraban todo temprano por la mañana. Entré lentamente, mis pasos resonando en el suelo del porche. La puerta principal estaba, no solo sin llave, sino entreabierta, como si alguien hubiera olvidado cerrarla. Mi corazón empezó a latir más rápido. No oí voces, ni toses, ni el típico «Entra, Regina», que siempre gritaban cuando aparecía. Dejé escapar un suave llamado. «¿Marcos? ¿Joel? ¿Está todo bien por ahí?» Nada. Abrí la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido, sin entender por qué. Quizás para no asustar a alguien que dormía. Quizás porque algo dentro de mí ya sabía que algo andaba mal. Cuando la puerta cedió, mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse a lo que había dentro. El sol no entraba. La casa estaba bañada por una luz tenue y densa, como si el aire estuviera quieto. Fue entonces cuando oí un susurro, bajo,
apagado, proveniente de una de las habitaciones del fondo. Todo mi cuerpo se puso en alerta. Di unos pasos, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies. El estrecho pasillo parecía más largo de lo que era en realidad. Mi corazón latía tan fuerte que parecía llenar toda la casa. Y entonces lo oí de nuevo. Un murmullo, una voz que reconocí al instante, la voz de mi marido. Todo mi cuerpo se quedó frío. No parecía angustiado, no parecía estar ayudando a nadie, no parecía estar cuidando a sus hermanos enfermos. La voz era tranquila, casi alegre. Apreté la bolsa con fuerza y me acerqué al pasillo. La puerta de la habitación estaba entreabierta, dejando entrar un rayo de luz amarilla. Miré dentro, solo un segundo, y sentí un nudo en el estómago. Porque lo que vi en ese instante, en ese único y terrible instante, no tenía nada que ver con la enfermedad, ni con la medicina, ni con hermanos frágiles. Y fue allí, exactamente allí, que mi vida empezó a resquebrajarse. Aún no era el final, era solo el principio. No puedo explicar con exactitud lo que sentí cuando mis ojos se posaron en esa escena. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si el aire se hubiera vuelto más denso, imposible de respirar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desplomar allí mismo, en ese pasillo estrecho y oscuro. La puerta entreabierta dejaba ver solo una pequeña parte de la habitación, lo suficiente como para hacerme retroceder medio paso. Vi a Heraldo de espaldas a mí, ligeramente inclinado hacia adelante, jugueteando con algo sobre una mesa. Lo primero que noté fue su completa serenidad, ajeno a cualquier tragedia familiar. Nada en él delataba angustia, urgencia ni preocupación. Se rió suavemente, casi conspirativamente, y alguien se rió con él. No era la voz de ninguno de los hermanos. Era una risa más ligera y juvenil, y el sonido me golpeó como un chasquido en el pecho. Todo mi cuerpo se tensó. Por un instante, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Cerré los ojos, respiré hondo, pero cuando los abrí de nuevo, la voz seguía ahí. Debería haberme dado la vuelta, salir de casa y marcharme. Pero mis pies no me obedecían. Me quedé allí, con la bolsa pesada en los brazos, como si la verdad me atrajera de vuelta a casa. Escuché a Heraldo decir algo que hizo que mi temperatura corporal se agitara. Ella cree todo lo que digo. No sospecha nada. Mis manos empezaron a temblar. El aire se calentó, me ardía la cara, pero mis piernas estaban congeladas. La otra persona respondió: «Siempre supiste cómo persuadirla. Confía demasiado en ti». Se me cortó la respiración. Ella confía demasiado. La frase me martilleó la cabeza como si me la hubieran dicho directamente. Necesitaba saber quién estaba allí con él. La curiosidad y el miedo se mezclaron como dos olas gigantes que chocaban dentro de mí. Todo mi cuerpo me decía que me fuera, pero mi alma exigía la verdad. Me acerqué a la puerta, milímetro a milímetro, hasta que pude ver el interior de la habitación. Había una mesa con varios papeles esparcidos, cuadernos viejos, sobres y algunos documentos. Heraldo señaló algo mientras hablaba y junto a él, sentada en una silla, estaba una joven a la que jamás había visto. Parecía tener poco más de 25 años, quizá 30. Cabello oscuro recogido en un moño despeinado, ropa sencilla pero pulcra. Tenía un cuaderno abierto en el regazo y un lápiz en la mano. Parecía estar anotando todo lo que él decía. Por un momento sentí cierto alivio. No era lo que temía. No había romance, ni caricias, ni intimidad inapropiada. Era algo diferente, algo aún sin forma. Pero antes de que el alivio llegara, escuché a la joven preguntar: «¿Y de verdad no sabe nada de esto? ¿Ni siquiera de la otra parte? ¿La otra parte?» Se me revolvió el estómago. Heraldo suspiró profundamente, puso las manos sobre la mesa y respondió: «Regina no tiene por qué llevar esta carga. Ya ha hecho mucho por mí. No quiero que se preocupe». Yo, que siempre he sido sensible al tono de la gente, noté algo extraño en su voz. Había gratitud, sí, había admiración, pero también había culpa, una sombra. La joven entonces colocó el lápiz sobre el cuaderno y dijo: «Pero tarde o temprano lo descubrirá, y cuando eso suceda, sabrás que todo cambiará». Fue como recibir un golpe invisible en el pecho. No podía respirar. Tuve que apoyar la mano en la pared para no caerme.
Mis primeras lágrimas corrieron por mi rostro allí mismo, silenciosas, ardientes, cortándolo como pequeños hilos de fuego. No entendía nada, pero sabía que la verdad estaba justo delante de mí, oculta en detalles esperando ser revelada. Hacía décadas que no oía mi nombre pronunciado así, en secreto, y oírlo así, a mis espaldas, me rompió algo por dentro. Heraldo se pasó la mano por la cara, como si llevara una vieja carga, y respondió: «Cuando se entere, se lo contaré todo, pero por ahora necesito terminar esto». La joven asintió y reanudó la escritura. Quería abrir la puerta y preguntar: ¿terminar qué? Quería exigir explicaciones, gritar mi nombre, demostrar que estaba allí, pero mi cuerpo no respondía. Todavía intentaba reconstruirlo todo, comprender por qué mentiría sobre algo tan simple como la enfermedad de sus hermanos. ¿Por qué inventar semejante escenario? ¿Por qué involucrar a una joven a la que ni siquiera conocía? Una oleada de calor me recorrió el pecho y sentí que me iba a desmayar. Retrocedí un paso, luego otro. Me ardían los ojos, me dolía la garganta y un zumbido empezó a inundarme los oídos. Necesitaba salir de allí. Necesitaba respirar. Me di la vuelta tan rápido como quien huye de un incendio, pero sin correr, sin hacer ruido. Salí de la casa en silencio, cerrando la puerta con cuidado para que nadie notara mi presencia. Al llegar a la calle, todo mi cuerpo se desplomó. Me senté en el primer escalón que encontré, todavía con la bolsa en la mano. El mundo parecía lejano, como si estuviera sumergido en agua fría. Yo, Regina, que siempre he sido fuerte, sentí por primera vez que algo dentro de mí se rompía. Y no por celos ni inseguridad, sino porque desconocía la verdad, porque no entendía qué parte de mi vida me ocultaban. Allí, en esa acera silenciosa, me di cuenta de que algo mucho más grande estaba sucediendo. Algo que involucraba mi nombre, mi historia, mi esposo y un joven desconocido. Y necesitaba descubrir qué era. Pero ese día no. Ese día solo pude llorar. Llorar hasta que el viento me secó las lágrimas. Llorar hasta poder levantarme. Y cuando por fin logré ponerme de pie, aún sin saber hacia dónde ir, una sola frase seguía resonando dentro de mí. ¿Qué exactamente me estaba ocultando mi marido? Todavía no tenía idea, pero la respuesta cambiaría toda mi vida. Caminé a casa lentamente, como si cada paso fuera un esfuerzo por sacar algo de dentro de mí. El mundo parecía el mismo, pero yo era diferente. La luz del sol seguía dorada, los árboles seguían meciéndose con el viento, pero para mí todo parecía un poco borroso, como si viera la realidad a través de un cristal esmerilado. Yo, Regina, a mis 70 años, después de todo lo vivido, después de tantos años de matrimonio en paz, jamás podría haber imaginado que un simple gesto de cariño, una visita sorpresa, una bolsa de caldo y fruta, pudiera llevarme a tal abismo emocional. Al llegar a casa, dejé la bolsa sobre la mesa y la miré fijamente durante largos minutos. Era como si ese simple objeto, antaño símbolo de amor y cariño, fuera ahora un amargo recordatorio de la mentira que acababa de presenciar. Mi marido no estaba cuidando a sus hermanos enfermos, mi marido no estaba desesperado, y lo peor es que no estaba solo, pero todavía no sabía exactamente en qué estaba involucrado. No había nada indecente en ello. No tocar. No hay intimidad más allá de la conversación. Nada impactante. Nada que pudiera herirme explícitamente. Aún así, tenía cierto peso, un secreto, una trama que resonó dentro de mi pecho con la misma fuerza que mi propio corazón. Me senté a la mesa y apoyé las manos en la madera. Me temblaban. Necesitaba pensar. Necesitaba entender lo que había visto. La joven no parecía amenazante, no tenía el aire de alguien con malas intenciones. La forma en que transcribió las palabras de Heraldo fue casi profesional. Pero el tono de la conversación, las frases sobre mí, el secreto que ocultaban, eso era lo que me carcomía por dentro. Mi cabeza daba vueltas con preguntas. ¿Por qué inventaría una historia tan específica sobre hermanos enfermos? ¿Por qué salir corriendo como en pánico cuando en realidad había tanta paz dentro de esa casa? ¿Quién era aquella joven? ¿Y cuál era la otra parte que mencionó? Me levanté, fui al lavabo y me lavé la cara. El agua fría me devolvió la claridad. Me miré en el espejo sobre el lavabo y vi a una mujer que parecía mayor de lo habitual. Tenía los ojos hundidos y la expresión cansada. Era como si, en tan solo unas horas,
Hubiera envejecido 5 años. Pero dentro de mi alma, algo comenzaba a despertar. Una fuerza antigua, esa fuerza que toda mujer lleva consigo cuando necesita afrontar algo inesperado. Necesitaba paz y tranquilidad. Tomé mi tetera de cobre, la que me regaló mi madre antes de fallecer, y preparé té. El suave aroma a manzanilla llenó la cocina y me trajo un poco de paz. Sostuve la taza aún caliente en mis manos y volví a sentarme a la mesa. Fue en ese momento cuando escuché la llave girar en la puerta. Mi corazón se congeló. Heraldo entró, ajustándose el abrigo, con aspecto cansado o fingiendo cansancio. Me miró y sonrió. Una sonrisa normal, una sonrisa de todos los días, una sonrisa que me había regalado miles de veces. «He vuelto, Regina», dijo. «Los niños están un poco mejor. La medicina les ayudó». Tragué saliva con fuerza. Las palabras me cortaron como un alambre afilado. La mentira salió tan naturalmente, tan ensayada, tan suavemente, que me produjo un escalofrío en la espalda. Lo observé unos segundos. Se quitó el abrigo, lo colgó en el gancho junto a la puerta y se acercó a mí, poniéndome la mano cariñosamente en el hombro. Cariño real, viejo cariño. «¿Estás bien?», preguntó frunciendo el ceño. «Te ves pálida». Mi instinto me decía: «Sé que mentiste. Sé que no estabas donde dijiste. Sé que no cuidabas de nadie». Pero mi boca no se abrió. Quizás por miedo, quizás por precaución, quizás porque a los 70 años aprendemos que ciertas preguntas solo debemos hacerlas cuando estemos preparados para escuchar cualquier respuesta. Yo simplemente respondí: «Solo estoy cansado, Heraldo. Nada grave». Él asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta, y se dirigió a su habitación. Y en ese momento me di cuenta de algo que lo cambió todo. No podía simplemente preguntar. Necesitaba observar. Necesitaba entender qué ocultaba antes de confrontarlo. Era una forma de protegerme. Y también para protegerlo, porque quizá el secreto no tenía nada que ver con la infidelidad ni la falta de respeto. Quizá era algo más grande, más antiguo, más delicado. No lo sabía todavía, pero ya lo descubriría. En los días siguientes, Heraldo siguió con su vida normal. Se despertaba temprano, tomaba café conmigo y charlábamos de cosas triviales. Pero ahora yo prestaba atención a cada detalle. Me di cuenta cuando miró hacia otro lado, cuando movía demasiado las manos, cuando habló demasiado rápido de sus hermanos, o cuando cambiaba de tema cuando mencionaba las visitas. Y algo me llamó la atención. Él intentó todo para evitar que yo fuera a su casa. Un día, casualmente pregunté: «Deberíamos visitar a tus hermanos. Hace mucho que no veo a Marcos». Heraldo se quedó paralizado. Fue un gesto sutil, pero lo noté. «Mejor no», respondió tenso. «Necesitan descansar». La respuesta fue automática, ensayado y extrañamente firme. Sabía que algo andaba mal, pero no tenía pruebas. Y yo aún no tenía el coraje de volver sola a aquella casa. Hasta que algo pasó. Un detalle sencillo, un hilo suelto en el tejido de mentiras. Y ese pequeño detalle me devolvió al camino de la verdad, un camino que ya no podía evitar. El detalle que lo cambió todo llegó en una tarde aparentemente normal, una de esas en las que el tiempo parece perezoso, arrastrando las horas lentamente. El sol estaba bajo, inundando la habitación con ese cálido resplandor que siempre me traía tranquilidad. Estaba reorganizando algunos cajones, revisando cosas viejas, fotografías, notas, pequeños objetos que guardaban años de recuerdos, cuando oí sonar el teléfono. Heraldo estaba en el patio trasero cuidando las plantas, y como el teléfono sonaba insistentemente, decidí contestar. «¿Hola?». Del otro extremo llegó la voz de Marcos, su hermano mayor. «Regina, qué grata sorpresa. ¿Cómo estás?». Mi corazón saltó en mi pecho. Su voz era firme, vivaz, saludable. Estoy bien, Marcos», respondí, intentando sonar natural. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes?». Hubo una breve pausa. Entonces dejó escapar una risa ligera y genuina. «¿Cómo te sientes?». «Genial, como siempre». «¿Por qué la pregunta?». El suelo parecía desaparecer bajo mis pies. «Oh, nada, solo curiosidad», murmuré, sintiendo que el aire se hacía más pesado.
Marcos continuó hablando con calma, sin comprender la profundidad de mi pregunta. Envíale recuerdos a Heraldo de mi parte cuando puedas. Hace tiempo que no viene por aquí. Lo extrañamos. Perdí el aliento. ¿Él no aparece? ¿Hace un tiempo? Mis manos empezaron a sudar. Apreté el teléfono con fuerza, intentando absorberlo todo sin dejar escapar ninguna emoción. Por supuesto, Marcos. Te aviso, respondí, tragándome la verdad que me quemaba por dentro. Nos despedimos, y al colgar el teléfono, sentí un temblor que me recorrió todo el cuerpo. Era como si todas las piezas sueltas de las últimas semanas finalmente estuvieran encajando y nada tuviera sentido. Los hermanos no estaban enfermos, no habían pedido medicinas, y lo peor es que Heraldo no los había visitado desde hacía semanas. Entonces, ¿a dónde iba? ¿Y qué hacía él en esa casa con aquella joven desconocida? Me quedé allí, en medio de la habitación, con la sensación de que el mundo se estaba poniendo patas arriba. En ese momento, oí el sonido del portón al abrirse. Era Heraldo, que regresaba del patio trasero. Sus pasos tranquilos resonaron en el suelo de la sala. Entró sonriendo. ¿Quién estaba en el teléfono? Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta por un segundo demasiado largo. Necesitaba responder sin revelar nada. Respiré hondo y sonreí suavemente. Era un amigo de la iglesia preguntando por el bazar. Mentí, y al decir eso, me di cuenta de que era la primera mentira que le decía en 50 años de matrimonio. Era una mentira pequeña y simple, pero tenía un peso enorme, un peso de autodefensa, porque si me estaba ocultando algo, necesitaba proteger mi propia cordura hasta entender qué estaba pasando. Él asintió, satisfecho, y no hizo más preguntas. Simplemente fue a la cocina, se lavó las manos y empezó a hablar del almuerzo como si fuera un día normal. Pero ya no podía oírlo bien. Mi mente daba vueltas en un solo pensamiento. Necesito volver a esa casa. Necesito ver con mis propios ojos lo que está pasando. Necesito entender cuál es el papel de esa joven. Necesito saber por qué mi nombre está involucrado en esto. A partir de ese momento, mi vida entró en un estado de alerta silenciosa. Comencé a observar todo. Horario de Heraldo, sus salidas, las disculpas, gestos nerviosos. Y cuanto más observaba, más me daba cuenta de que había una rutina oculta. Siempre se iba los mismos días, siempre a la misma hora, siempre con la misma excusa. Voy a ayudar a los chicos. Y ahora sabía que era mentira. Yo sabía que en esas salidas él iría a esa casa. Durante días luché con mi propia conciencia. Una parte de mí quería confrontarlo, otra parte quería esperar, y otra parte, la más herida, quería fingir que no pasaba nada, solo para preservar la paz de los últimos años de mi vida. Pero yo no era ese tipo de mujer, nunca lo fui, y fue precisamente esta antigua fuerza latente dentro de mí la que comenzó a surgir. Empecé a notar cosas que antes había ignorado. Los documentos fueron conservados con sumo cuidado. El nerviosismo que sentí cuando entré a su oficina. Las hojas las escondió en el bolsillo de su abrigo, y esa mirada distante cada vez que le preguntaba algo simple sobre su día. Lo escribí todo mentalmente. Cada detalle era un hilo nuevo, hasta que una mañana cometió el error que yo esperaba. Dejó su abrigo colgado en la silla de la sala, y dentro había algo. Un sobre viejo y amarillento, doblado en dos. Sabía que no debía tocarlo, sabía que era una línea delicada, pero también sabía que esta podría ser la clave para entender lo que estaba sucediendo. Respiré profundamente. Sostuve el sobre con manos temblorosas, y cuando lo abrí encontré algo que hizo que mi corazón se acelerara. Una fuente familiar, una firma que reconocería en cualquier lugar, y es una fecha antigua, tan antigua que me produjo un extraño escalofrío. La carta estaba dirigida a él. Pero él estaba hablando de mí. ¿Y el contenido? El contenido cambiaría por completo la forma en que veo la historia de mi propia vida. Antes de continuar, si te gustan nuestras historias y quieres ayudarnos a crecer, suscríbete al canal. Esto nos permite seguir compartiendo historias como esta contigo. Ahora, respira conmigo, porque lo que encontré dentro de ese sobre cambió no solo el presente, sino también el pasado. Al sostener la carta entre los dedos, sentí una energía distinta, una mezcla de miedo y curiosidad que me recorrió como un viento frío. La letra era antigua, familiar, pero a la vez imposible. Era la letra de Noemia,
la madre de los hermanos de mi marido. Pero Noemia había muerto hacía casi 20 años. ¿Por qué entonces una de sus cartas fue escondida en el abrigo de Heraldo? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué hablando de mí? Mi corazón latía con fuerza. Respiré profundamente, me ajusté las gafas y comencé a leer. La carta comenzaba con la letra firme e inclinada que conocía desde mi juventud. Heraldo, hijo mío. Si esta carta vuelve a llegar a tus manos, significa que ha llegado el momento de decirle la verdad a Regina. La carta casi se me resbala de las manos. Es hora de decirle la verdad a Regina. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Seguí leyendo, sintiendo que me temblaban las piernas. Sabes que mantuvimos este asunto en secreto durante muchos años para protegerla a ella y también a ti. No por malicia, sino porque ciertos acontecimientos requieren tiempo para ser comprendidos. Mi visión se volvió borrosa. La carta parecía palpitar entre mis dedos. Regina siempre ha sido una mujer de una bondad excepcional. Pero lo que ocurrió aquel verano, hace tantos años, nunca tuvo explicación para ella. Prometimos no hablar más de ello. Y tú, hijo mío, prometiste cuidarla sin dejar que sufriera con esta verdad. Mi corazón se aceleró. Busqué en mis recuerdos algo, cualquier cosa, que tuviera relación con ese verano que mencioné. Pero mi mente se quedó en blanco, como si la hubieran borrado. Continué. Si estás leyendo esto, es porque por fin has encontrado a alguien que puede ayudarte a organizar tus documentos, recuerdos y todo lo que has guardado. Esta joven que trabaja contigo desempeñará un papel importante en ello. La joven mujer, la mujer que vi. El escrito lo confirmó. Ella no era una amenaza. Ella era parte de un proceso. Mis ojos volvieron a la carta, mientras el mundo a mi alrededor parecía encogerse cada vez más. Cuando Regina se entere, nada será igual. Pero debes confiar en que ella es fuerte y que merece saberlo. La carta terminaba sin revelar cuál era esa verdad. Fue como si Noemia hubiera dejado la puerta abierta, pero sin permitirme ver lo que había detrás de ella. Doblé el papel con cuidado, sintiendo que mis dedos se enfriaban. El silencio en la casa era tan pesado que podía oír los latidos de mi propio corazón resonando dentro de mi pecho. En ese momento comprendí algo importante. Heraldo no me estaba traicionando. No estuvo involucrado en nada ilegal o indebido. El secreto no era un problema del presente, era un fantasma del pasado, un fantasma del que yo era, al parecer, parte, incluso sin saberlo. Cerré el sobre y lo volví a guardar en mi abrigo antes de que pudiera regresar y encontrarme rebuscando en él. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba más alerta que nunca. Necesitaba saberlo. Necesitaba un recordatorio, o descubrir aquello que me habían ocultado durante tantos años hasta el punto de involucrar cartas, documentos y una joven que me ayudara a organizarlo todo. Pero había algo más profundo, un vacío en mi memoria. Es como si ese verano del que hablo me lo hubieran arrancado de dentro, y cuanto más intentaba acceder a ese recuerdo perdido, más sentía un eco lejano, una especie de sombra emocional, una tristeza que no tenía forma ni nombre. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba tratando solo con un secreto, estaba lidiando con un silencio que se había acumulado durante décadas, un silencio que envolvió mi nombre, mi historia, mi identidad. Pero solo vería el siguiente hilo de este enigma cuando, días después, decidiera hacer algo que venía evitando desde el día que descubrí la mentira. Vuelve a esa casa, para no pillar a Heraldo en el acto, no por desconfianza conyugal, pero abrir el marco de fotos que intentaba proteger dentro de un armario, un marco de fotos que nunca había visto antes, con una foto antigua que congelaría mi espíritu en el instante en que la reconociera. Fue el comienzo de una revelación que lo cambiaría todo. Regresar a aquella casa no fue fácil. Durante días luché conmigo mismo, intentando encontrar el coraje para afrontar lo que pudiera estar oculto allí. Había vivido lo suficiente para saber que ciertas verdades, cuando se revelan demasiado tarde, pueden tener más peso que alivio. Pero algo dentro de mí, quizás mi intuición, quizás mi alma cansada de las sombras, me estaba empujando de regreso al lugar donde todo comenzó a desmoronarse. Una tarde aproveché que Heraldo se iba otra vez, diciendo que iba a ver cómo estaban los chicos, y decidí que ya era el momento. Cogí mi bolso,
Cerré la puerta con cuidado y caminé hacia aquella casa que parecía observar cada uno de mis movimientos desde lejos. La puerta estaba abierta como antes, la puerta estaba cerrada. El silencio, más pesado de lo que recordaba. Cuando entré por primera vez no sentí miedo, sentí determinación. La casa olía a madera vieja mezclada con polvo, como si guardara demasiados recuerdos entre sus estrechas paredes. Caminé por el pasillo donde, días atrás, casi se me paró el corazón, y noté algo curioso. La puerta de la habitación donde había visto a Heraldo y a la joven estaba cerrada, pero el resto de la casa parecía un poco diferente. Había cajas abiertas en la habitación, cajas llenas de papeles, álbumes, tarjetas viejas, sobres amarillentos, incluso cintas de casete. Era como si alguien estuviera organizando toda la vida de una familia, y eso fue lo que me hizo sentir incómodo. ¿Por qué Heraldo nunca ha mencionado hacer este tipo de trabajo? ¿Por qué tantas cajas? ¿Y por qué era necesario ocultarme todo eso? Me acerqué a una de las cajas y encontré un álbum de los años 80, con una portada azul descolorida. Al abrirlo, vi fotos antiguas de los hermanos, Marcos, Joel y Julio, jóvenes y sonrientes, bronceados, felices como en un verano eterno. Lo hojeé lentamente, sintiendo mi corazón cálido con recuerdos olvidados. Pero entonces, cuando pasé una de las páginas, algo se cayó del medio del álbum. Era un marco de fotos, pequeño, fabricado en madera clara, con una foto que me dejó sin aliento. Por un momento, el mundo se detuvo. La imagen mostraba a una niña y un niño, uno al lado del otro, sosteniendo globos de fiesta. La niña tenía mis ojos, mi sonrisa, mi cabello cuando era joven. Pero lo que me sorprendió no fue el parecido. Era la fecha escrita en el reverso, 27 de enero de 1974. Recuerdo perfectamente aquella época, esa fecha, ese verano, ese fragmento de mi vida al que no pude acceder. Una extraña sensación se apoderó de mí, como si mi corazón reconociera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Su mano temblaba mientras sostenía el marco de fotos, porque había un detalle aún más llamativo. El niño de la foto era Heraldo, y la niña, esa era yo, pero no me acordaba. No recordaba esta foto, no recordaba ese día. No recordaba aquel globo azul, ni aquel traje de verano. Fue como si alguien hubiera borrado cuidadosamente todo ese verano de mi memoria, dejando solo un vacío cómodo, como si nada hubiera sucedido. Una lágrima cálida cayó sobre el marco de la foto. No sabía si era miedo, o anhelar algo que hasta entonces ni siquiera sabía que había perdido. Me senté en el viejo sofá, presionando la foto contra mi pecho. Intenté tirar de los recuerdos, como quien intenta sacar los hilos sueltos de un viejo tapiz, pero no salió nada. Fue como mirarme en un espejo que reflejaba todo menos a mí mismo. Respiré profundamente, y por primera vez comprendí que mi olvido no era natural. Había algo que me habían ocultado, algo que involucró ese verano, algo que involucra a Heraldo, y algo que, de alguna manera, involucró a toda la familia. Mientras intentaba asimilar todo esto, oí un suave ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, con el corazón acelerado. Era la misma joven de la otra vez. Ella estaba parada en la puerta, sosteniendo un cuaderno contra su pecho, con una expresión sorprendida y algo triste. Ella dio un paso adelante. Sabía que vendrías. Tarde o temprano tendrías que verlo con tus propios ojos. Se me secó la garganta. ¿Quién eres?, pregunté con voz más firme de lo que sentía. Ella respiró profundamente, apretó el cuaderno contra su pecho con ambas manos y dijo dulcemente: «Mi nombre es Laura, y estoy ayudando a su marido a reconstruir la historia familiar, especialmente el tuyo». Se me puso la piel de gallina. ¿Mío? Laura asintió, acercándose lentamente, como si supiera que estaba a punto de compartir algo delicado. Regina. Aquel verano de 1974 no desapareció por casualidad. Se me hundió el estómago. Ella se sentó frente a mí, manteniendo su voz suave, respetuosa, pero firme. Hay una razón por la que no lo recuerdas, una razón muy importante, una razón que cambió para siempre el destino de esta familia. Y ha llegado el momento de que lo sepas. Todo mi cuerpo se preparó, como si estuviera al borde de un precipicio emocional, y antes de abrir el cuaderno, sentí, sin lugar a dudas, que el siguiente capítulo de mi vida
sería más que un simple descubrimiento. Sería una reunión, con la verdad, con mi propia historia, y con la parte de mí que se perdió en ese verano olvidado. Laura abrió el cuaderno lentamente, como quien abre un baúl viejo donde cada página es un fragmento de algo enterrado durante demasiado tiempo. La observé con una mezcla de ansiedad y miedo. Mis dedos aferraban el marco de la foto con tanta fuerza que mis uñas dejaron marcas en la madera. Hojeó algunas páginas y finalmente encontró lo que buscaba. Me miró con dulzura, como alguien que sostiene una verdad frágil. Regina, te lo contaré todo con calma. Tu marido no quería ocultarte la verdad para siempre. Solo quería que estuvieras preparada. La joven respiró hondo. Y ahora lo estás. Me temblaban las manos, pero no le quité los ojos de encima. Laura comenzó. En el verano de 1974, pasaste un tiempo con la familia de Heraldo. Eran jóvenes y muy unidos. Sonrió levemente. Más unidos de lo que nadie imaginaba. La frase me impactó con una extraña calidez. Un cariño olvidado. Ella continuó. Tú y él compartieron momentos muy hermosos. Fueron semanas inolvidables para ambos. Pero entonces surgió un problema, algo que ninguno de los dos previó. Mi pecho se apretó. ¿Cuál es el problema? Mi voz salió entrecortada. Laura giró el cuaderno hacia mí, y allí estaba escrito, con la delicada letra de Noemia, su madre. Ese verano unió lo que el tiempo había intentado separar. Pero la vida a veces necesita proteger a los jóvenes del peso de una decisión que aún no son capaces de soportar. Sentí una punzada profunda, como si mi alma reconociera esas palabras, incluso sin recordar por qué. Laura explicó. Después de ese verano, te ocurrió algo, una situación difícil. No fue peligrosa, ni traumática, ni ilegal, simplemente demasiado dura. Buscó las palabras adecuadas. Fue una pérdida emocional, un shock profundo, algo que no pudiste manejar en ese momento. Mi corazón latía con fuerza. Sentí una especie de eco, una sombra de tristeza, conocida y desconocida al mismo tiempo. ¿Perdí algo?, pregunté, intentando comprender. Laura asintió lentamente. No algo, sino alguien. La habitación giró por un momento. Todo mi cuerpo se sentía ligero y pesado al mismo tiempo, como si me hubieran empujado hacia mis propios recuerdos, aunque en realidad no estuvieran allí. ¿A quién perdí? Laura cerró ligeramente el cuaderno, manteniendo su dedo marcando la página. Regina, antes de que terminara ese verano, tú y Heraldo tuvieron una sorpresa. Él siempre decía que fue la época más hermosa y a la vez la más aterradora de su vida. Sonrió con triste ternura. Quedaste embarazada. La palabra cayó en el aire como una campana lejana. Me quedé embarazada. ¿Yo quedé embarazada? Sentí un hormigueo en mis manos. Un aliento cálido recorrió mi nuca. El marco de la foto casi se cae de mi regazo. Sentí que mi corazón quería saltar fuera de mi pecho, como si tratara de alcanzar ese recuerdo perdido y traerlo de vuelta. Laura se acercó más, con expresión llena de preocupación. La señora estaba muy feliz y muy asustada. Era joven, soñadora, sensible, y Heraldo estaba completamente enamorado. Sonrió dulcemente. Quería hacerse cargo de todo, cuidarlos a ambos, construir una vida juntos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Una emoción que no podía nombrar comenzó a vibrar dentro de mí, pero Laura continuó suavemente. Pero algo pasó, algo que no se pudo evitar, una complicación en el embarazo. Puso su mano sobre la mía, sin exagerar, solo para apoyarme. Perdiste al bebé muy pronto. Mis lágrimas corrían por mi rostro en silencio, sin control. No me acordaba de eso. No recordaba este dolor, esta pérdida. Y sin embargo, mi cuerpo reaccionó como si reconociera cada detalle, cada segundo de ese sufrimiento olvidado. Laura habló más tranquilamente. La señora cayó en un estado de profunda tristeza. Era como si hubiera borrado no solo el recuerdo, sino todo el verano. El médico de entonces dijo que su sistema emocional se había protegido. Una especie de bloqueo. Nada peligroso, nada que pudiera perjudicar su vida. Solo un velo sobre un período muy doloroso. Apreté el marco de la foto contra mi corazón como si eso me mantuviera completo. Laura continuó. Heraldo quería estar a tu lado. Quería contártelo todo después,
Quería revivir esos recuerdos contigo. Pero Noemia, tu suegra, le pidió que no lo hiciera. Creía que merecías seguir adelante sin cargar con este dolor el resto de tu vida. La joven abrió de nuevo el cuaderno. Y seguiste adelante. Años después, te casaste con Heraldo. Viviste una vida hermosa. Construiste una historia completa, sin recordar ese dolor. Respiró hondo. Pero Heraldo nunca lo olvidó. Lo guardó todo. Cada foto, cada carta, cada nota de ese verano. Y ahora que te estás haciendo mayor, pensó que era hora de organizarlo todo y decir por fin la verdad. Lloré. Lloré con la fuerza de quien ha redescubierto una parte de sí mismo que no sabía que le faltaba. Un viejo dolor despertó, pero junto con él llegó un inmenso amor, por mí mismo, por Heraldo, por esa versión más joven de mí que una vez creyó que el mundo podía caber dentro de un globo azul. Laura me miró, sus ojos también se llenaron de lágrimas. Regina, esa chica de la foto eres tú, y ese chico, sonriendo contigo, es el hombre que te amó incluso antes de que pudieras recordarlo. Mi corazón se desbordó, pero Laura aún no había terminado. Cerró el cuaderno y dijo con voz firme y dulce: y hay más, una segunda parte de esta historia. Algo que se descubrió recientemente, algo que explique por qué Heraldo regresó a esta casa y por qué estoy aquí ayudando. La miré fijamente, con el corazón acelerado. ¿Qué más necesito saber?, pregunté. Laura respiró profundamente, como si estuviera preparando un terreno delicado. Sobre el bebé que perdiste, se cree que, quizás, no se perdió realmente. El mundo se detuvo. Me quedé sin aliento. Y antes de que pudiera preguntar nada, añadió: hay indicios de que esta historia ha tomado un giro distinto al que todos imaginaban. Y eso es lo que intentamos confirmar. Todo dentro de mí quedó suspendido. Duele, esperanza, miedo, incredulidad. Era como si mi corazón estuviera dividido entre el pasado y algo completamente nuevo que estaba a punto de surgir. La frase de Laura quedó suspendida en el aire como un rayo atrapado en el tiempo. Se cree que en realidad el bebé no se perdió. Mi corazón latió 1, 2, 3 veces con tanta fuerza que sentí que se me salía del pecho. Yo, una mujer sencilla, con una vida larga y tranquila, me sentí de repente ante un portal a una vida que desconocía. Mi voz salió baja y temblorosa. ¿Qué quieres decir con eso, hija mía? Laura no apartó la mirada. Tenía respeto, cariño y el cuidado de quien conoce el peso exacto de cada palabra. Regina, en aquel entonces, muchas decisiones las tomaban los adultos sin consultar a los jóvenes, y sin que tuvieran pleno acceso a lo que ocurría tras bambalinas. Respiró hondo. Eras muy joven, eras emocionalmente frágil, y la familia de Heraldo intentó protegerte como les parecía correcto. Sentí que se me enfriaban las manos. La palabra proteger siempre tiene dos caras, la amorosa y la paternalista. Y en ese momento no sabía cuál de las dos había marcado mi destino. Después de que la mujer sufrió lo que creyeron que fue un aborto espontáneo, continuó Laura, hubo cierta confusión en los registros médicos de la ciudad. Nada delictivo, nada indebido, solo incertidumbres, documentos duplicados, datos incompletos. Había muy poca información de esa época. Abrió el cuaderno de nuevo y encontró recortes de archivos antiguos. El médico que atendió a la mujer se mudó unos meses después y, según hemos averiguado, su nombre aparece en 2 notas diferentes sobre el mismo caso. Entrecerré los ojos, tratando de comprender. 2 notas, murmuré. Sí, respondió ella. Uno que reporta la pérdida del embarazo. Y otra cosa que sugiere que el embarazo pudo haber continuado durante algunas semanas. Sentí que el aire salía de mis pulmones. Era imposible no estremecerse ante esa posibilidad. Un hilo frágil, pero capaz de arrastrar consigo una vida entera. La voz de Laura permaneció suave. No queremos darte falsas esperanzas, Regina. Me tocó la mano con suavidad. Puede que haya habido una pérdida, pero también es posible que, al intentar protegerte, los adultos malinterpretaran las señales. Pasé mi mano sobre el marco de la foto. La foto pareció cobrar vida, como si aquella niña sonriente me susurrara desde el pasado: no renuncies a recordar. Entonces, mi voz se fue apagando. ¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que este bebé sobreviva?
Laura asintió, sin triunfalismo, sin dramatismo, solo la realidad humana. Existe la posibilidad de que lo que ocurrió no fuera lo que todos creían en ese momento. Existe la posibilidad de que la historia haya sido contada de forma incompleta. Existe la posibilidad de que Heraldo haya pasado su vida intentando entender qué pasó realmente y nunca haya tenido el coraje de decírselo porque tenía miedo de lastimarla. Me dolía el corazón por él, para nosotros, para aquel verano que había quedado olvidado. Laura continuó. Cuando tu suegra falleció, dejó una caja con documentos necesarios para el día de la verdad. Creía que cuando fueras mayor sería el momento ideal para entender todo con calma. Esta caja quedó en manos del hermano de Heraldo, quien nunca tuvo el valor de entregársela. Ella suspiró. Hace poco, mientras reorganizaba la casa para una mudanza, Heraldo encontró esta caja y, al ver su contenido, se dio cuenta de que ya no podía posponerla. Un profundo silencio cayó entre nosotros. Sentí que mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino con una fuerza que no había conocido desde hacía mucho tiempo. Una fuerza que nace no de la juventud, sino de la madurez, del coraje de afrontar las propias sombras. «Regina», dijo Laura, «lo que estamos haciendo aquí es reorganizar todos los registros y recuerdos para comprender la cronología de ese verano. No es rápido, no es sencillo, pero cada paso nos acerca a una verdad que te pertenece». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Pero, ¿por qué Heraldo no me dijo nada?», pregunté con voz tensa. Laura sonrió tristemente. «Porque temía reabrir una herida que ya no recordabas. Pensaba que el silencio era una forma de cariño, pero el silencio también tiene su precio». La verdad era simple y dura. Heraldo cargó solo con la duda más profunda de su vida durante casi 50 años, y yo, sin saberlo, llevaba el vacío. La joven continuó. «No te engaña, Regina. No oculta nada que pueda dañar tu matrimonio. Intenta reconstruir una parte perdida de sus vidas». Mis lágrimas cayeron como lluvia silenciosa. Amar, el amor que sentí por ese hombre en ese instante, no era el amor de la juventud, de la pasión, de la promesa. Era amor maduro, amor que resiste la prueba del tiempo, amor que soporta incluso el silencio. Laura luego abrió otra página del cuaderno, revelando una imagen de un documento viejo y desgastado que era difícil de leer. Esto es lo que llamamos documento 0, el primer registro que pone en duda la pérdida del embarazo. No es concluyente, pero es el punto de partida. Lo miré fijamente como quien mira hacia una puerta, y antes de que pudiera preguntar qué vendría después, Laura dijo: «Hay una cosa más, Regina, algo que aún no le hemos mostrado a Heraldo. Algo que encontramos poco antes de que llegaras aquí hoy». Mi corazón se aceleró. Laura cogió un sobre nuevo y blanco, no uno viejo como los demás, y me lo tendió. «Recibimos esto la semana pasada. Aún no sabemos qué significa, pero está relacionado con 1974. Y contigo». Mis manos temblaban mientras sostenía el sobre. Sabía en el fondo que esa carta era más que una pista. Fue el comienzo de una revelación mucho mayor, y las siguientes páginas de mi vida estaban a punto de cambiar para siempre. El sobre era ligero, casi ingenuo, un sobre común y corriente, de esos que pueden contener cualquier cosa. Una factura de la luz, una simple nota, un recuerdo cualquiera. Pero en ese momento sentí como si pesara una tonelada entre mis dedos. Mi nombre estaba escrito a mano en el frente. Para Regina. Cuando vi aquella letra desconocida, limpia y firme, sentí un extraño escalofrío recorrer mi columna. Fue como si alguien hubiera viajado a través de décadas para llegar a mí. Laura se sentó a mi lado, respetando mi silencio. El reloj de la pared parecía marcar cada segundo, como si anunciara un cambio inminente. Respiré profundamente. Abrí el sobre lentamente. Dentro había una sola hoja de papel doblada, sin membrete, sin marca, sin identificación. Lo desempaqueté, y cuando leí la primera frase, mi corazón se detuvo. «Te he estado buscando durante años». Las palabras temblaron ante mis ojos. Seguí leyendo con la respiración atrapada en la garganta. «Mi nombre es Daniel, y creo que puedo tener una conexión con el verano de 1974. Sentí que mi cuerpo perdía fuerza por unos momentos. Laura puso su mano firmemente sobre mi espalda, sin decir nada. Continué. «No sé si soy la persona adecuada,
pero encontré documentos antiguos, fotografías y un historial médico que menciona su nombre y el de Heraldo. He pasado toda mi vida intentando entender de dónde vengo. Ahora todo indica que la verdad puede estar de tu lado. Mis manos empezaron a temblar. Dejo mi número de teléfono y dirección. Si mi búsqueda no tiene sentido, por favor perdóname. Pero si lo haces, así que tal vez estemos a punto de completar una historia que ha permanecido inconclusa durante 50 años. La carta terminaba con una sencilla firma: Daniel A. Me quedé en silencio, mirando esa hoja de papel como si fuera un espejo del tiempo. Laura esperó unos segundos antes de preguntar en voz baja: «Regina, ¿puedes respirar?». Solo negué con la cabeza. No había palabras. El mundo parecía vasto y estrecho al mismo tiempo. Algo antiguo dentro de mí, un vacío oculto, un eco silencioso, comenzó a vibrar, como si despertara después de décadas de sueño. Laura habló con mucha calma. No podemos asegurar nada, no podemos sacar conclusiones precipitadas. Pero la posibilidad existe, y tu nombre apareció en una de sus búsquedas. Encontró documentos que te mencionan. Eso no es común. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sé qué pensar, murmuré. No sé si debería tener miedo o agradecer. Laura me apretó la mano. La verdad, Regina, no viene a destruir, viene a liberar. Y si este Daniel está realmente conectado con su pasado, merece saber quién es. Igual que ella merece saber lo que vivió. Respiré profundamente y cerré los ojos. Y por primera vez, un pequeño y vago recuerdo, casi un susurro, pasó por mi mente. La risa de un niño. Un aroma de verano, y mis manos sosteniendo algo pequeño, muy pequeño, algo que no pude ver completamente. Abrí los ojos sobresaltado. «¿Regina?», preguntó Laura con cuidado. Yo creo que recordé algo, pero es tan breve, tan lejano, dije con la voz quebrada. Laura asintió. Los recuerdos pueden volver así, poco a poco. Tu corazón lo sabe, tu alma lo sabe. Solo falta el camino. Miré nuevamente la carta de Daniel. La letra parecía la de alguien que había cargado con preguntas durante toda su vida. Y quizás ahora la respuesta estaba aquí, en mis manos. Necesitaba mostrarle esta carta a Heraldo, pero mi intuición me dijo: aún no. No hasta que yo mismo estuve listo. Y no fue hasta que supe las intenciones de Daniel. Laura entonces dijo: «Regina, tenemos dos opciones. Podemos llamarlo juntos, o podemos esperar, todo en el tiempo de la dama». Acaricié el borde del sobre. Mi corazón se llenó de miedo, pero también de una dulce y tímida esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Entonces respondí: «Laura, antes de hablar con él, quiero entender todo sobre ese verano. Quiero ver los documentos. Quiero leer las cartas de Noemia. Quiero reconstruir mi propia historia antes de abrir la puerta a alguien del presente». Laura sonrió tiernamente. «Entonces hagámoslo, juntas». Se levantó, cogió otra caja, una más grande y pesada, y la colocó sobre la mesa. «Este es el archivo final, Regina. El archivo que solo se abriría cuando estuviera listo». Mi corazón se aceleró. Algo dentro de mí me decía que una vez que abriera esa caja, no habría vuelta atrás. Las respuestas estaban allí. Allí yacía el verano olvidado. Allí estaba el peso y la luz de una historia que durante mucho tiempo estuvo dividida en dos. Puse mis manos sobre la tapa. Respiré profundamente y me levanté. Lo que vi dentro cambiaría completamente mi relación con Heraldo y conmigo mismo. La pesada caja permanecía ante mí como un relicario de décadas pasadas. Madera vieja, esquinas desgastadas, olor a papel viejo, incluso parecía latir, como si contuviera no solo documentos, sino también sentimientos, elecciones, secretos que habían sobrevivido a la prueba del tiempo. Respiré profundamente antes de abrirlo. Laura permaneció en silencio, respetando el momento, como si supiera que la caja era más que un archivo. Era una puerta, y estaba a punto de cruzarlo. Levanté la tapa lentamente. El interior fue organizado con sumo cuidado. Había tabiques, sobres, cuadernos, pequeños objetos envueltos en tela y 3 fotografías sueltas encima, como invitando a un primer vistazo a la verdad. Tomé la primera fotografía. Era una imagen clara, a pesar de su antigüedad. Nos mostró a Heraldo y a mí cuando éramos muy jóvenes, sentados junto a un lago. Mi cabello estaba atado en una cola alta, y él me sonrió como si el mundo fuera demasiado pequeño para contener tanta alegría.
Miré a esa chica y sentí la necesidad de abrazarla. Ella no tenía idea de cuánto más experimentaría, ni cuánto olvidaría. Tomé la segunda fotografía. Era un grupo grande, hermanos, amigos, primos, una fiesta sencilla, probablemente algún tipo de celebración en la casa familiar. Y allí, en la esquina derecha de la foto, yo sostenía un vaso con ambas manos y Heraldo me miraba como protegiendo su corazón con su mirada. Laura observó. «Esto es de 15 días antes, de lo que creían que era la pérdida», dijo con cuidado. Ausente, sentía el pecho pesado, pero no me dolía. Fue como si me reconectara con una versión más antigua de mí mismo. Tomé la tercera fotografía, y eso me hizo parar. Era una fotografía borrosa, casi temblorosa, pero había algo diferente en ella. Estaba sentado en una silla de madera. Heraldo estaba arrodillado a mi lado, sosteniendo mi mano. Mi expresión estaba cansada, pero no triste. En realidad, parecía emocionada. Laura notó mi reacción. «Esta foto fue tomada en el consultorio del médico», explicó. En aquella época era común tomar fotos para registrar momentos importantes. No estamos seguros del contexto, pero siempre nos llamó la atención. Mi corazón se aceleró, porque cuando miré esa foto, algo dentro de mí se agitó. Un destello de intuición, un recuerdo sin forma, un sonido apagado del pasado. Fue como si mi mente intentara reavivar un fragmento olvidado. Apoyé la foto en mi regazo y respiré profundamente. Luego comencé a explorar el resto de la caja. Había un cuaderno con tapa roja, con mi nombre escrito a mano. Regina, 1974. Mis manos temblaron cuando lo toqué. «¿Yo escribí eso?», pregunté, casi en un susurro. «Lo escribiste», dijo Laura en voz baja, «pero te detuviste a mitad de camino. Creemos que después del shock no quisiste continuar». Abrí la primera página. La letra era mía, inequívoco, redonda y ordenada, igual que la que he usado para las listas de compras toda mi vida. Día 3 de verano. Me desperté con olor a pastel. Heraldo dijo que hoy íbamos al lago. Me puse nervioso sin motivo. ¿Se dio cuenta? Mis ojos ardían. No recordaba haber escrito eso. Pero esas palabras sonaban como si yo fuera más joven y me hablara a través del papel. Continué. Son las 7. Creo que soy diferente. No es tristeza. Es algo más. No puedo explicarlo. Heraldo dijo que me veía pálido, pero cuando me tomó la mano, todo se calmó. Laura colocó un vaso de agua a mi lado. Voy a pasar la página. Son las 11. Hoy sentí un mareo extraño. Noemia me miraba con esa mirada suya, como si supiera más de lo que aparenta. Ella dijo que necesitaba descansar. Dijo que ciertos cambios vienen a iluminar. No lo entendí. Mi corazón latía aceleradamente. Y luego, la página siguiente estaba rota por la mitad, no por casualidad. Fue un desgarro cuidadoso, como si alguien hubiera quitado algo a propósito. «Ese pasaje ya no existe», dijo Laura. «No sabemos quién lo quitó. Pudo haber sido tu suegro o la propia Noemia. No hay registros». Mi cuerpo temblaba. No sabía lo que estaba escrito allí, y quizás nunca lo hubiera sabido, pero algo me decía que esto era importante. Continué hojeándolo. Las últimas páginas estaban prácticamente en blanco, salvo una frase escrita con trazos apresurados, casi temblorosos. «Necesito respirar. No sé qué me está pasando. Él dijo que todo estaría bien, pero tengo miedo de olvidar algo». Cerré el cuaderno lentamente. Mi corazón estaba en un punto entre el dolor y la revelación. Luego Laura sacó otro sobre de la caja, un sobre grueso, con el nombre de un médico escrito a mano en él. «Este es el registro completo de la consulta. Solo encontramos una copia, pero es el documento más importante». Lo abrí con cuidado. Dentro había formularios médicos antiguos, notas escritas a mano, fechas, observaciones clínicas y una página final escrita por el médico, con letra firme. «La joven madre está emocionalmente angustiada. Recomiendo reposo y seguimiento continuo. No se le debe informar de los detalles hasta que haya recuperado la estabilidad emocional completa». La frase «madre joven» me sonó como un susurro de otra vida. Miré a Laura y las lágrimas corrían por mi cara. Entonces, realmente estaba embarazada. Ella tomó mi mano. «Sí, Regina, eso es correcto». Llevé mis manos al pecho. Laura continuó. «Y hay un documento más, Regina. Uno que nadie ha visto hasta ahora, ni siquiera Heraldo. Lo encontramos ayer,
dentro de un sobre sin marcar. Ella sacó una hoja de papel doblada y me la entregó. Lo abrí, y mi mundo se detuvo. Se trataba de una carta escrita por el propio médico, años después, en la que decía que uno de los registros de aquel verano se había archivado de forma incorrecta y recomendaba que se informara a la familia cuando llegase el momento adecuado. Pero el momento nunca llegó, hasta ahora. Y antes de que pudiera asimilar eso, Laura dijo en voz baja: «Regina, todos estos años, mientras vivías creyendo que ese capítulo había sido borrado, es posible que hubiera alguien vivo buscándote». Sentí que mi corazón iba a explotar en silencio. Y en ese preciso momento supe, necesitaba hablar con Daniel. Pero primero, necesitaba hablar con Heraldo. La verdad no podía esperar más. Regresé a casa con el corazón latiéndome con tanta fuerza que parecía igualar el peso de mis pasos. Caía la tarde, el cielo teñido de un tono naranja que siempre me ha traído paz a lo largo de mi vida. Pero ese día, caminé con la sensación de estar viviendo el momento más importante de mis 70 años. Yo, Regina, estaba a punto de mirar a los ojos al hombre con el que había compartido 5 décadas de mi vida y decirle: «Lo sé». Sabía lo del verano, sabía sobre el silencio, sabía lo del sobre blanco. Y yo sabía que había alguien, Daniel, que creció cargando con preguntas que quizás solo nosotros podíamos responder. Cuando entré en casa, Heraldo estaba sentado en la sala, organizando sus medicamentos para el corazón como todas las noches. Me miró con esa ternura de antaño que ha resistido el paso del tiempo y nunca ha dejado de ser auténtica. «Te tomaste tu tiempo, Regina», dijo frunciendo el ceño. «¿Está todo bien?» Mis manos estaban frías, pero mi corazón era fuerte. Me senté a su lado, sin prisa alguna. Coloqué la caja de documentos en el suelo, a su alcance. La expresión de Heraldo cambió inmediatamente. «¿Dónde estabas?», se atragantó con su propia pregunta. «¿Estabas ahí?». Ausente. Cerró los ojos lentamente, como quien finalmente comprende que lo inevitable ha llegado. «Regina, quería decírtelo. Lo juro por todo lo que considero sagrado. Es que no sabía cómo». Respiré profundamente. «Heraldo, ¿por qué me protegiste durante 50 años?» Se llevó la mano a la cara, como si cargara con el peso de toda una vida. «Porque te amo», dijo simplemente, sin adornos, sin defensas. «Y porque ese verano fue tan hermoso y tan doloroso que temí que revivirlo te destruyera. Eras tan frágil entonces. Pensé que olvidar sería un descanso». Me acerqué a él. «Pero el olvido también me quitó algo, Heraldo. Perdí mi propia historia». Abrió los ojos, llenos de lágrimas como pocas veces he visto en mi vida. «Lo sé, y me arrepiento, Regina. Todos estos años me he arrepentido, pero cada vez que pensaba en decírtelo, te veía feliz, en paz, plena, y tenía miedo de arruinarlo todo». «¿Y cuándo me lo hubieras dicho?», pregunté, sin dureza, con sinceridad. «Siempre que podía», respondió, «o cuando te enterabas. Y ese día ha llegado». Le agarré la mano. «Heraldo, hay algo más». Me miró fijamente, como si el mundo se hubiera detenido allí. Saqué el sobre blanco de mi bolso. «Recibimos esto». Sus ojos se abrieron de par en par. «Nunca he visto nada igual», murmuró. «Yo tampoco», respondí, «pero Laura lo vio y cree que quizá lo que pensamos no sea toda la historia». Heraldo permaneció en silencio durante varios largos segundos. Luego preguntó en voz baja: «¿Qué hay en ese sobre, Regina?». Se lo entregué. Heraldo lo abrió con manos temblorosas. Leyó lentamente, línea por línea, y cuando llegó a la frase final, sus hombros se desplomaron como si 20 años de su vida hubieran sido depositados allí, en ese instante. Él lloró. No es un grito explosivo, fue un silencio profundo, lleno de amor, culpa y esperanza. Le toqué la cara. «Heraldo, ¿quién crees que es Daniel?». Respiró profundamente, una vez, 2 veces, antes de responder algo que nunca olvidaré. «Regina, si existe la más mínima posibilidad de que él sea quien creo que es». La voz falló. «Entonces él también es parte de nosotros». Mi corazón se aceleró. Me atrajo hacia sí y apoyó su frente contra la mía. He pasado toda mi vida intentando comprender qué pasó ese verano. Era joven, Regina,
y estaba tan enamorado de ti que no podía aceptar lo que decían. Pero tu tristeza me destrozó. Preferí protegerte del dolor en lugar de aferrarme a la duda. Respiró profundamente y se secó los ojos con las manos. Pero ahora veo que la verdad, aunque tarde, es mejor que el silencio doloroso. Le agarré ambas manos. Entonces, vamos a descubrirlo juntos, Heraldo. Me miró como si lo hubiera salvado de una vida de arrepentimiento. ¿Estás seguro?, preguntó. Sonreí con la fuerza que solo da la edad. Una cosa, amor mío, nunca es tarde para redescubrir lo que nos pertenece. Él sonrió. Solo entonces me di cuenta de que ese hombre, a pesar de su pelo gris y sus profundas arrugas, seguía siendo el niño que me tomó de la mano junto al lago en 1974. Él seguía siendo el hombre que soñaba conmigo, quien sufrió conmigo, quien guardó mis pérdidas en silencio, y ahora quería compartir la verdad conmigo. Regina, dijo con firmeza, llamemos a Daniel. Mi corazón explotó en una mezcla de miedo y esperanza. El siguiente capítulo de nuestra historia estaba a punto de desarrollarse. Heraldo y yo nos sentamos juntos a la mesa de la cocina, como dos almas que habían soportado 50 años de silencio para finalmente encontrarse en la verdad. El sobre blanco estaba en el centro de la mesa. El número de Daniel, escrito con letra firme, parecía latir ante nosotros, como si estuviera vivo, esperando solo el momento adecuado para ser llamado. Heraldo respiró profundamente. Puse mi mano encima de la suya. Estamos juntos en esto, dijo. Él asintió, apretando mis dedos con la misma delicadeza de su juventud. Él cogió el teléfono. Él marcó. Lo puso en altavoz para que pudiéramos escucharlo juntos. Él llamó. Una vez, 2, 3. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi cuello. Finalmente, alguien respondió. ¿Hola?, respondió una voz masculina. Una voz tranquila y madura. Una voz cargada de años de preguntas. Heraldo se aclaró la garganta. Buenas tardes, les habla Heraldo. Silencio al otro lado. Entonces la voz respondió con algo que hizo que todo el aire de la habitación abandonara el lugar. He esperado esta llamada toda mi vida. Mis ojos inmediatamente se llenaron de lágrimas. Heraldo continuó. Estoy aquí con Regina. Recibimos tu carta y pensamos, su voz temblaba, que quizás sea hora de hablar. Un silencio cargado de emoción cruzó la línea. Entonces, el hombre respondió. No sé qué encontraremos, pero te lo agradezco, de verdad. Solo quiero entender quién soy y por qué mi nombre ha estado ligado al tuyo durante tanto tiempo. Respiré profundamente. El coraje nació dentro de mí como una luz suave. Daniel, mi voz salió firme, aunque temblorosa. ¿Por qué viniste a buscarnos? Respiró profundamente al otro lado de la línea y cuando habló, había una mezcla de fragilidad y fuerza. Porque crecí con la sensación de que había dos historias dentro de mí. Una historia y otro que nunca logré jugar, hasta que encontré un viejo disco con su nombre, Regina. Y desde entonces, no he podido vivir en paz sin entender por qué. Heraldo se pasó la mano por el rostro, visiblemente conmovido. ¿Y qué encontraste?, pregunté con cuidado. Documentos de 1974, mi año de nacimiento. Mi corazón dio un vuelco, continuó. No digo que sea tu hijo, no quiero crear expectativas, pero encontré fechas, nombres, una vieja carta del médico. Y todo apuntaba a un lugar al que no podía llegar, hasta ahora. Heraldo respiró profundamente. Daniel, aún no sabemos la verdad. Solo sabemos que para encontrarla, tendremos que recorrer este camino juntos. Del otro lado escuché una risa nerviosa y emotiva. Yo estoy agradecido. De verdad. Siempre he querido la oportunidad de mirar a los ojos a quienes podrían explicar mis orígenes. No importa cuál sea la respuesta. Mi corazón solo anhela paz. Sonreí, sintiendo una inmensa ternura por ese hombre que nunca había conocido. Daniel, hijo mío. Se le escapó la palabra sin querer. ¿Te gustaría conocernos? Silencio. Entonces, una respiración entrecortada respondió, más que cualquier otra cosa en mi vida. Quedamos en encontrarnos el domingo siguiente en un café sencillo de la ciudad. Pasé la semana reviviendo recuerdos que habían permanecido latentes. Recuerdos fragmentados que comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas incompleto. Cuando llegó el día, me vestí con el cuidado de quien está a punto de reencontrarse con alguien importante. Heraldo también,
Parecía 20 años más vivo. Entramos al café tomados de la mano. Daniel estaba allí, alto, sereno, con ojos que albergaban una antigua búsqueda. Cuando nos vio, se levantó lentamente, y con una sola mirada lo supe. No necesitaba pruebas, ni siquiera documentos. No se necesitan explicaciones. Mi corazón lo reconoció. Fue como mirar un recuerdo que resultó bien, por una vida que siguió adelante a pesar del tiempo, a pesar del silencio. Los tres nos acercamos lentamente el uno al otro. Daniel extendió su mano, pero lo atraje hacia mí y lo abracé. Fue instintivo, fue natural, era verdad. Lloró en mi hombro, y lloré en sus ojos. Heraldo puso su mano en su espalda, se conmovió, y por primera vez desde aquel verano olvidado, se sintió completo. Pasamos horas hablando. Daniel contó su historia. Te contaremos nuestra historia. No creamos certezas apresuradas. No nos precipitamos en las cosas. Pero allí ocurrió algo más grande que las palabras. Se formó un vínculo, una conexión que no requirió explicaciones perfectas, simplemente dando la bienvenida. Y yo, Regina, por fin entendí. La vida no está perdida. Ella se transforma. Ella regresa cuando necesita regresar. Ella reconcilia lo que quedó inconcluso. No supimos inmediatamente si Daniel era nuestro hijo biológico. Las fechas sugerían una posibilidad, también documentos antiguos. Pero antes de cualquier prueba, había algo más importante. Encontró en nosotros un lugar donde su historia podía respirar, y encontramos en él un capítulo que la vida había dejado incompleto. El amor, después de todo, no necesita certificados, se requiere presencia. La verdadera sabiduría que obtuve de esta historia es simple. La verdad no destruye los vínculos, ella los purifica. Cuando finalmente dejamos de temer lo que podríamos descubrir, nos abrimos a algo mucho más grande. La oportunidad de reconstruir nuestra historia con honestidad, humanidad y amor. Heraldo y yo seguimos juntos, más unidos que nunca. ¿Y Daniel? Llegó a nuestras vidas como un regalo tardío, pero perfectamente necesario. La vida a veces devuelve lo que quitó, de formas misteriosas, de formas suaves, de maneras sabias. Y para una mujer que creía que ya lo había vivido todo, descubrí que el corazón siempre tiene espacio para un reencuentro más. Si escuchaste esta historia hasta el final, gracias. Gracias desde el fondo de mi corazón. Historias como esta solo tienen sentido porque estás ahí, al otro lado, acogiendo, sintiendo, reflexionando conmigo. Si deseas apoyarnos para seguir brindándote historias emocionantes, profundas y vibrantes, suscríbete al canal. Esto nos ayuda más de lo que imaginas y nos permite seguir compartiendo historias que tocan el alma. Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.